Canal 13, Santa Fe de la Veracruz, tiene mucho gusto en recibir hoy en nuestra casa al doctor Agustín Zapata Goyán. Para nosotros, además de ser un enorme placer, es un orgullo tenerlo en nuestra casa en una fecha tan importante, el 15 de noviembre. Y este programa no solamente está dedicado a recordar otro aniversario de la Fundación de Santa Fe, sino, y más que nada, a brindarle, en nombre de nuestra empresa, a usted personalmente, un homenaje. Un homenaje por la labor que usted ha realizado, y un homenaje porque sabemos también que el 22 de noviembre, si no me equivoco, el doctor el doctor Agustín Zapata Goyán cumple 90 años. 90 primaveras. Doctor, ¿cuándo y por qué se le ocurre a usted ir en busca de las ruinas de Santa Fe la Vieja? En realidad no fui yo el autor de esa iniciativa. Fue el doctor Armando Antille, en esa época, no sé si era senador nacional o ministro del gobierno de Perón. Yo era el director del Departamento de Estudios Etnográficos creado por el doctor Iriondo durante el ministerio de Juan Mantovani. Y he empezado a hacer algunos trabajos. Un día el doctor Antille, que era amigo personal mío, me dijo que quería que fuera yo a buscar las ruinas de Santa Fe la Vieja en Cayastá. Bueno, aquí todos los santafesinos sabíamos por tradición que Garay fundó la ciudad de San Cayastá. Cuando yo estaba en la escuela primaria, ya en la escuela primaria nos decían, Cayastá fue el lugar de la primitiva ciudad de Santa Fe. Pero se había perdido todo rastro. Se fundó la colonia Cayastá, los terrenos se ocuparon para la agricultura y no se habló más del asunto, hasta que el doctor Antille tuvo esa iniciativa. El mismo doctor Antille hizo aprobar una ley en la legislatura encomendándome a mí la tarea de buscar las ruinas. Una vez que yo inicié de acuerdo con una ley de la provincia. Se aprobó esa ley, desde luego. Se destinaron 2.000 pesos para empezar los trabajos. Me presenté ante el ministro de Educación y me dijo, no hay apuro por ese asunto. Entonces me quedé tranquilo. Hubo un cambio de gobierno. Entonces el ingeniero Nicoli, que era amigo personal y desde la época universitaria, con el gobernador que era el ingeniero Kaiser, y el ministro de Obras Públicas, que era el ingeniero Sobrino Aranda, a quien lo recuerdo con mucho cariño porque hizo mucho por esto, se entusiasmaron por el asunto y me dieron los medios para iniciar. ¿Cómo encontró las ruinas? En el momento preciso, ¿cómo usted detectó exactamente el punto donde estaban las ruinas de Santa Fe? Aunque se sabía por tradición, como digo, que Cayastá era el lugar de la ciudad, había que buscar el lugar. Entonces el ingeniero Nicoli, que me acompañó mucho y me ayudó mucho también, y que no terminé de agradecerle todo lo que ha hecho por mí, tenía el dato de una vieja mensura que hablaba de un mojón que se colocaba a tantos metros de la iglesia. Y entonces me dijo que era conveniente buscar a tantos metros de la iglesia. Se removió el pueblo de Cayastá en algunas calles, pero yo inmediatamente, mientras el ingeniero Nico le hacía buscar ese mojón, yo me fui al lugar viejo, porque yo había estado antes con algunos vecinos de la población, y el señor Arturo Cantero, que había sido jefe de policía, Armando Raúl Antille, sobrino del doctor Antille, que tenía un cargo en la subprefectura, creo. Kaufman, director, jefe de juez de paz. Y un comerciante, Abraham Sara.
Bueno, me dijeron, sí, efectivamente, aquí llamamos desde hace mucho tiempo, por tradición, un lugar que se llama Santa Fe Viejo. Y ese lugar, un antiguo director de la escuela, el señor San Juan, llevaba periódicamente a sus alumnos y les indicaba, en este lugar se fundó la ciudad. Por otra parte, sabía que la erosión de la barranca a veces mostraba algunos pedazos de ladrillo, de tejas, alguna medalla, alguna cosa que demostraba la existencia de una población ahí. Por otra parte, había una serie de lomas muy sugestivas, no muy altas, desde luego, pero eran lomas, que no eran producto de una transformación geológica o edafológica, o no menos. Le quedaba más cerca, ya en tiempo del doctor Mosca como gobernador de la provincia, habían colocado lo que llamaban ahí un monolito, que no era tal monolito, sino una columna, un pilar de ladrillos, en donde el doctor Mosca dejó una placa en homenaje a Garay. Cerca de donde usted estaba acabando. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Posteriormente el doctor Iriondo colocó otra placa también en homenaje a Garay. Y se cerró con un alambrado tejido ese espacio. ¿Y usted empezó a excavar ahí? ¿Empezó a excavar ahí? Entonces empecé a excavar ahí. ¿Y qué encontró? Bueno, cuando empecé a excavar, como eso era de la provincia, aparecían ladrillos, escombros de tejas españolas, evidentemente. Después apareció una tierra apisonada, la tapia, que correspondía a los fundamentos, a la pared de la pared de la iglesia. Entonces dije, seguí esa línea y pasó el espacio cerrado por donde estaba el monolito. Donde estaba el monolito, y ya entraba a un terreno destinado a la agricultura, a una chacra. Entonces fui a verlo al dueño. Después si me permitía seguir buscando eso. Y me dijo, bueno, continúe, pero siempre que me tape después los pozos. Terminó con una expropiación de todo. Bueno, cuando vi que era un espacio cerrado con una tapia por más de 40 metros, dije, esto es una iglesia. Ah, ya que era el convento de San Francisco. Una iglesia. No había edificios públicos en aquella época, no había cines, teatros. Entonces hice limpiar el espacio encerrado por esas paredes y cavar. Y arbitrariamente indiqué un peón que vive todavía el lugar donde debía cavar hasta donde pudiera. En una de esas siento que desde el fondo del pozo me dice, doctor, aquí hay una cabeza. Bueno, vamos a ver de qué se trata primero. Entonces seguí haciendo descubrir el esqueleto y vi que estaba con las manos puestas así sobre el pecho como un entierro de cristiano. Y dije, bueno, evidentemente esta es la iglesia de San Francisco. Y dije, la iglesia de San Francisco por la ubicación que tenía cerca del río. Después aparecieron todos los sepulcros y aparecieron los restos de Randaria y de su mujer, la hija legítima de Juan de Garay, que en aquellos tiempos llevaban el apellido de sus abuelos, o de sus bisabuelos, y se llamaba Jerónimo de Contreras. ¿Y usted cómo supo cuáles eran los restos de uno y de otro? Porque en el museo conserva el testamento hecho por ella, y que indica el lugar preciso donde debe ser enterrado, dice, donde está mi esposo Hernandarias, y hay un hombre y una mujer en ese mismo lugar. Ellos están mirando en ese mismo lugar, que corresponde a lo que es el presbiterio de una iglesia, había otros sepulcros, otros restos humanos
en sentido contrario. Ellos estaban con los pies hacia el altar, como mirando hacia el altar, y nosotros al revés, con la cabeza en dirección del altar y los pies hacia la calle, porque esos entierros se hacían como un símbolo, y hasta ahora los obispos se entierran así en las iglesias, con la cabeza hacia el altar y los pies hacia la calle, como dirigiéndose al público y siguiendo también la enseñanza. Doctor, usted en aquel momento tiene la certeza de que esos son evidentemente los restos de la Santa Fe. Cuando vi la ubicación. Claro. Usted. Sí, yo. Pero hubo alguien que por allí dijo, Sí. desde Buenos Aires, simultáneamente apareció uno de Buenos Aires diciendo que no era eso, que era un infundio mío. Bueno, yo seguí trabajando tranquilamente. Y mientras tanto, invité a la Academia de la Historia, la Academia Nacional de la Historia, que entonces la presidía el doctor Leveni, y el doctor Leveni se trasladó con los académicos de la historia a Callastá. Dijo, esta es Santa Fe, y después me incorporó a mí a la Academia. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y después regresamos. Bueno, continuamos. Doctor Zapata, hábleme un poco de Juan de Garay. ¿Qué quiso hacer Juan de Garay con esta Santa Fe? Bueno, ¿Habrá sido lo que él habría soñado? la historia del país comienza en territorio santafesino, porque el primer fuerte de la conquista lo levanta Gaboto en la desembocadura del Carcarañá. En la desembocadura del Carcarañá, en el Coronda. Provincia de Santa Fe. Este es Gaboto. Gaboto viene buscando el camino a la Sierra de la Plata, de la que ha oído hablar en la costa del Brasil, donde ya hay algunas factorías portuguesas. Y en esas factorías que algunos habían sido pilotos de Solís, que había entrado antes al Río de la Plata, bajó en lo que es territorio uruguayo, y ahí se lo comieron los indios guaraníes, no los charrúas, sino los guaraníes, que eran los antropófagos. Y como en el rito de la antropofagia, el objeto del antropófago es asimilar las virtudes del jefe, Se comieron a los jefes, ¿no? comieron el jefe y lo dejaron los muchachos. Y los muchachos siguieron la vida como los indios y llegaron hasta la costa del Brasil, conocieron la tierra, conocían la lengua y lo guían a Gaboto después. Ahí. Gaboto le recomienda a sus hombres mucha discreción, que no le muestren interés si ven algo de plata, pues, en algún tembetá, un adorno que se ponía en los labios, o por ejemplo, pero que averiguaran discretamente de dónde venía aquello. Y en esas conversaciones aparece lo que yo llamo una leyenda de la Edad Media en el Carcarañá. En la Edad Media se hablaba de hombres que tenían las piernas al revés y que corrían rápidamente como un avestruz y corrían la casa así con la mano, de tan veloces que iban. Algunos los ubicaban en Etiopía, en otra cosa, y eso aparecía en libros. Algunos se titularon Las Maravillas del Mundo, como decían de Mandeville, un médico trotamundos inglés, y aún anterior de Solino, que era romano, había nacido en el siglo II o III del cristianismo, en la época cristiana, que hablaba de las maravillas del mundo. Toda era cosa extraña, todo eso. Hombres con orejas largas, que se tapaban como con una cobija, con la oreja, todo exagerado, sí. Hombres con cola, hombres con un solo pie, o con una pierna, o con un pie tan largo, tan grande, que se tapaban como si fuera un quitasol. Hombres sin cabeza, con cabeza en el estómago, y todo tiene una explicación.
Porque si venía algún misionero que había recorrido esas regiones apartadas y decía, es un pueblo en que la gente no tiene cabeza, y la gente creía que eran decapitados. Y dice, no tiene cabeza porque no pensaba en las cosas que importaban. O si no, decían, tienen los ojos en el estómago. Pues le preocupa solamente la comida, y entonces creía que los ojos los tenían en el estómago. Y así se... Pero esa creencia en los hombres corredores, la oyen acá, en el Gargaraña Chico, lo mismo que allá. Y efectivamente, ellos los indios se referían a unos indios corredores que llamaban los surí, o juríes, que esto quiere decir avestruz. Se llamaban avestruz porque corrían muy ligeros. Eran corredores, sí, pero no tenían los pies al revés. Puede decir que tenían las patas como los avestruces. Y lo interesante es que cuando yo empecé a trabajar en Caratá, que tomé como piones algunos mestizos ya, pero con algo de indios, cuando entre ellos se hablaban de indios, decía, covaca, patas al revés. Todavía para no parecer. Y además de esa tradición auténticamente de la Edad Media, un día sale un capitán César a buscar el camino, porque también se encontraba todavía el camino, que no dónde queda el camino. Y después de un tiempo se mete en el desierto, sin saber, llevan algunos compañeros, y después de un tiempo vuelve alucinado, ha visto una ciudad de oro y de plata como la de la Edad Media, desde lejos. ¿Qué ha visto? ¿Sabe qué? Enloquecido. ¿O no es práctico? Y empieza a ir a buscar acá, así, hacia el estrecho de Magallanes, hacia el sur. ¿Y dónde es eso? Pero ellos, los indios le dicen, por el camino, por el río de Paraná, arriba, puede llegar a Sierra de la Plata. Ellos con sus canoas podían llegar por el Pilcomayo y el Bermejo, hacia Bolivia, el Perú, pero con su barco no. Bueno, tienen inconvenientes, los indios atacan, no llega a ninguna parte, por supuesto. Los indios destruyen el fuerte y se vuelve a España. Pero queda una tradición, la ciudad de los Césares, de César, o los Césares con los compañeros que fueron. Y todos los hombres de la conquista pensaban en Cortés y en Pizarro, que consiguieron grandes imperios indígenas, y se habían enriquecido y se habían ennoblecido. Y también, sin duda, no lo dice Garay, pero él lo pensó, y no lo digo en lengua de él. Él mismo, el Cid cambiador, dice, que él va a la guerra porque haber mengua de pan es mala cosa para conseguir. Y lógicamente también tiene él. Cuando Garay de Asunción, donde están los sobrevivientes de Buenos Aires que han ido cuando Don Pedro Mendoza mandó a conquistar, ha habido una revolución, lo meten preso al gobernador y lo mandan a España. Y a Garay lo mandan para que vigile el barco hasta que ve salir sin ninguna complicación por el mar y vuelva y firme una ciudad donde le parezca. Ya Garay ha traído la gente que va a fundar la ciudad por tierra y le va a enseñar un lugar donde él los va a buscar. En donde está ahora Hernandarias, que era la punta del yeso, la tierra blanca. Pero se funda por casualidad, porque Garay se encuentra con Jerónimo de Cabrera, ¿sí? Entonces cuando ya Garay ve que sube el barco en que lleva preso al gobernador sin ningún riesgo, vuelve, encuentra a esa gente ahí. Estamos a la altura de dónde? Y donde está Hernandarias ahora, en Entre Ríos, la punta del yeso. Ahí la abandona. No, ahí recibe toda su gente. Y la cruza y funda un campamento donde está el pueblo de Cagatá, un poco más allá posiblemente. Y comienza a bajar. Y entonces él, en un barco, sigue por el Joronda abajo, buscando el sitio donde todos en aquella época se hablaban que era el sitio ideal, y efectivamente es así, para tener una ciudad. Porque hay donde estaba el viejo fuerte. Donde había estado el viejo fuerte. Entonces va a buscar eso. ¿Qué pasa con el encuentro ese? Y entonces en ese camino, a la altura de Coronda, ve
que hay gente a caballo. Otros españoles. Y el que trae a caballo ve que es un barco. ¿Qué pasa? Se pone a hablarla, es nada menos que don Jerónimo Luis de Cabrera, que ha fundado Córdoba y le ha prometido a los cordobeses que va a fundar un puerto para los cordobeses en el Paraná. Y bajando por el Carcarañá, en la desembocadura, funda simbólicamente el puerto de San Luis de Córdoba y sigue tomando posesión de la tierra hacia el norte y a la altura de Colón donde se encuentra. Entonces le prohíbe a Garay que si esta es conquista mía, le dice, ya está en malas condiciones y viene esta con un certificado de uno que se ha hecho cargo del gobierno, nada más. El otro viene con un título de gobernador de Juría y de Aguite. Y ahí le miente, y viene con toda la de la ley. Entonces echa la primera mentira política. La primera, pero no la última tampoco. La primera mentira política. Y le dice, yo ya fundé arriba. El encuentro es en septiembre y la fundación es en noviembre. Subió y apuro, deja ahí la gente. Y después le da jurisdicción a la ciudad hasta más o menos donde está San Nicolás de los Arroyos. Vuelve a hacer, funda Buenos Aires. Son etapas que vas fundando para la marcha. Y mientras está fundando en Buenos Aires, él en un barco sigue por el Atlántico hasta la altura de Mar del Plata buscando a los Césares. Y hay una carta de esa época que dice que mientras Garay va hacia el sur, los capitanes están preparando las armas para ir a lo de César. Era vasco Garay, ¿no? Sí, vasco. Hacemos una nueva pausa y regresamos. Bueno, continuamos con el doctor Agustín Zapata Dullán en este programa homenaje que hace Canal 13 Santa Fe de la Veracruz por dos motivos: el nuevo aniversario de la fundación de Santa Fe y los 90 años de este hombre que fue escritor, periodista, dibujante, descubridor de las ruinas arqueológicas de Santa Fe, pintor, en fin. Pero vamos a continuar con esta apasionante historia, relatada por un hombre que usted nos hace vivir la historia, doctor. Me confieso que parece que usted mismo estuvo en esos lugares, cuando usted narra estas historias. ¿Cómo habría sido la vida de aquel Santa Fe de Callastá, de Santa Fe primitivo, de Santa Fe la Vieja? Bueno, era una ciudad pobre, ¿verdad? Era una vida muy pobre, pero pobrísima. En aquella época la única riqueza que se conocía era el oro y la plata. Aquí no lo había. Pero en esa pequeña y pobre ciudad ocurren tres acontecimientos importantes para el país. Primero, es la primera ciudad urbanizada en lo que es el Río de la Plata. Porque cuando Garay funda la ciudad, antes ha hecho trazar en un pergamino el cuadriculado de la ciudad. No requise. Que después es el mismo plano que lleva a Buenos Aires aumentándolo porque ya sabía que iba a ser una ciudad mucho más grande por ser un puerto importante. Y especialmente eso fue lo que me facilitó a mí el hallazgo de todo el resto de la ciudad. Tuvo el primer maestro también. El primer maestro antes que se fundara Buenos Aires, había un maestro, nunca sabemos, que se llamaba Pedro de Vega, que enseñaba a leer y a escribir, y el catecismo a los chicos. Enseñaba debajo de un árbol, para enseñarles a leer algún libro ya impreso, de nuevo, que ya había imprenta, algún libro de devoción posiblemente, ahí les enseñaban las letras. Y para escribir, un cajón con arena humedecida, que se usaba también en las escuelas de aquí hasta el siglo pasado, la parte de papel. Entonces, con un palito, dibujaban las letras, y los chicos los repetían. Bueno, y el pobre maestro, ¿cómo le pagaba al maestro? Con nada. No había moneda.
No cambió nada. Entonces, para que más o menos se pudiera defender, los padres darían un pollo, un pedazo de carpincho, cosas así, de la huerta, para que lo vean. Pero un día ha llegado un mercader del Perú, ya Córdoba fundada, por ese camino, y le suele irse con él, y ha comentado el asunto. Lo importante es esto, que el cabildo formado casi por analfabetos o semi-analfabetos que apenas dibujaban a veces en su mayoría la firma, le prohíben que se vaya, bajo percibimiento de aplicar una pregunta muy importante. ¿Por qué dicen la ciudad no puede quedarse sin maestro? Y se queda. Y el cabildo siempre se preocupa porque haya una escuela. Y un día, aprovechando que no estaba Garay, unos hombres allí, que después fueron 7, deciden hacer ese es el problema de un levantamiento. Lo que llamamos la revolución de los 7 jefes. ¿Qué opina? Para mí, yo opino así. Todo fue obra de Abreu, desde Córdoba, enemigo de Garay, y que también buscaba por su parte la ciudad de los Césares, y enemigo de Garay. Y es el que manda emisarios y los intriga en contra de Garay. A Garay lo respetan porque es un hombre valiente sin duda ninguna, pero es muy estricto como tenía que ser para mantener la disciplina, y algunos lo resisten por eso, y consigue entonces que se subleven algunos criollos, y se sublevan gritando como 25 de mayo de 1810, viva la libertad y viva el rey. Porque lo hacen contra Garay, porque dicen que la tierra la han ganado ellos, que son ya nacidos en la tierra, porque son criollos del Paraguay. Pero ni sombra de independizarse de No, criollos en Paraguay. Y entonces ellos son los dueños de realidad de la tierra. Tampoco son ellos los dueños, porque los dueños en realidad eran los indios. ¿No? Pero ellos, como herederos de los indios, pero se hace una contrarrevolución, los derrocan y ejecutan al 7. Y un día, doctor, se decide levantar toda la ciudad y traerla para aquí. ¿Por qué? Se resuelve el traslado de la ciudad, sobre todo por el río y por los indios. Los indios de época no han llevado un ataque a la ciudad, pero atacan las estancias, que son espacios de tierra sin límites ninguno, sin alambrado porque no los había, en algunas vacas, ¿no? Y entonces venían, mataban a los estancieros y se llevaban los animales. Y el río que iba desmoronando la barranca. Y en resumen ya trasladarla. El sitio ideal hubiera sido Carcarañá, como pensaba Garay al principio, pero quedaba muy lejos y estaban los indios revolvados, y era muy peligroso. Y eligió este vértice donde estamos ahora. Y el cabildo, una medida muy inteligente para evitar conflictos entre los vecinos, que no dijeran que algunos los atacaban, los perjudicaban o los beneficiaron a otros, resuelven llevar la misma planta que tenía la ciudad, que es la que recibió a mí. Y se ve el plano de la parte vieja de Santa Fe de ahora, que era el barrio sur, la trasladé allá, tomando como punto de referencia la iglesia que había descubierto, que es San Francisco. Entonces le di 2 manzanas hacia el oeste y una hacia el norte y apareció Santo Domingo. Y después, hasta la altura de la calle Buenos Aires, la Merced. Entonces se acabó. Usted sabe que usted hablaba de la inundación, del problema del río que se iba comiendo la ciudad, y yo pienso hoy en la lucha que usted viene manteniendo para que el río no se lleve las ruinas. Porque pedía que desaparecieran las ruinas por las barrancas. Bueno, ¿lo escucharon antes? Yo alcancé, no, desgraciadamente. Hicimos vestigios de la iglesia matriz, en donde había repulso de gente muy importante, se lo llevó el río.
Yo los trataba de defender con chapa de zinc y de apunteladas, con... Doctor, yo sabe lo que pienso. ¿Cómo es posible que ningún santafesino de todos los gobiernos que han pasado desde que usted descubrió las ruinas en el año 48, fue 1948, cómo es posible que no se haya tomado conciencia de la importancia? En realidad, todos los gobiernos sin distinción de política me han respetado y dentro de lo posible, porque la vida económica nuestra es muy precaria, no tienen los medios para hacerlo, pero me dejaron hacer. Y también así que he descubierto casi todo el ámbito de la ciudad. Bueno, pero después los edificios se empezó a llevarla. Pero algunos edificios, pero lo que yo reclamaba siempre era la defensa, y no llegaba nunca, hasta que por fin pude hacer algo con tirantes, rieles y durmientes de ferrocarril que me lo facilitaron en ahora, que si no hago eso, la última creciente le lleva hasta San Francisco. Y se terminaron las ruinas. Porque desde que yo empecé a trabajar, el río se ha llevado más de 50 metros, más de 50, ¿cómo no? Doctor, vino gente de la OEA a trabajar. ¿La OEA? Sí. Vinieron especialistas de las Naciones Unidas o de la OEA, tengo entendido. Después pedí auxilio a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué pasó, doctor? En eso me ayudó mucho el embajador Quijano, que ahora es embajador en el Paraguay. En esa época lo representaba Argentina en la OEA, me ayudó mucho. Entonces vino varias veces, ha venido un arquitecto, Rodríguez Camillones, peruano, que lleva más de 15 o 20 años como profesor en Norteamérica, y una Richard, decana de una facultad de antropología, para la cuestión de los restos. Bueno, pero ya últimamente no han podido venir, porque el gobierno no ha podido aportar todavía, el gobierno de la nación los aporta. Ahora se correría el riesgo de, ante una nueva pedida, de que siga el río comiéndose parte de la... Se ha hecho la defensa, pero hace falta todavía arrimarle piedras para evitar la erosión que hay abajo. No, porque hasta ahora no lo he conseguido. Una nueva pausa y ya volvemos. Bueno, estamos entonces en los últimos tramos de nuestro programa. De modo pues que este hombre, que muy pronto cumple 90 años, que descubrió las ruinas, comenzó a trabajar en el año 1948, que gracias a su esfuerzo y su labor se instaló lo que hoy es el Museo Etnográfico de Santa Fe, donde descansan todas las cosas que precisamente de las ruinas de la Santa Fe primitiva se recogieron, que este hombre que fue condecorado por el rey de España, que fue reconocido mundialmente, que ha venido luchando durante tantos años, hoy sigue clamando y reclamando por la conservación de las ruinas de Santa Fe la Vieja. Y precisamente en estos días viene a Santa Fe por este hombre, el embajador de los Estados Unidos, probablemente el embajador de España, probablemente el embajador de Italia o el cónsul de Italia, los presidentes y directores de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Nacional de Bellas Artes, y él decía, fuera de cámara, que para él eso era lo importante, con una modestia realmente elogiable. Decía que nada era más importante que casualmente tener toda esta gente para esta fecha aquí en Santa Fe y que precisamente se reclamara la atención de todo el país y de todo el mundo, por lo menos de las organizaciones internacionales que pueden ayudar a este tipo de labores de tipo arqueológico y de mantenimiento de las ruinas de Santa Fe. Yo le decía, doctor, si esto ocurriese en otro país o en otro lugar, ¿sería igual o usted cree que
la gente está más preparada a conservar. Si este descubrimiento lo hecho en tiempo del doctor Iriondo, el gobierno del doctor Iriondo estuviera marchado enseguida, porque Iriondo era un santafesino auténtico y fue un gran gobernador que tuvimos. Doctor, en Norteamérica, de luego. Y en Europa no hablamos. Y en Europa, por supuesto. ¿Por qué seríamos así? Y organizar ya las visitas con guías que explicaran, que yo, es imposible. Yo no puedo estar explicando a la gente todo el día. ¿Y qué reflexión le merece usted ¿Qué reflexión le merece a usted ese comportamiento de los santafesinos? ¿Qué reflexión le merece a usted ese comportamiento tan particular y criticable de los santafesinos? Bueno, también la situación económica, porque ha habido gente que me ayuda mucho. La situación económica ha sido muy mala. Muy mala. Solamente eso. Y así se ha podido hacer, por ejemplo, hemos hecho 3 galpones ahí para guardar los restos de San Francisco, de las 3 iglesias. Se ha hecho el pórtico, de todas las ruinas. Se ha hecho una posta en donde ahora se atienden los pasajeros. Se ha hecho algún trabajo. Y un museo que está en formación todavía, que yo lo he titulado así. Museo del Descubrimiento y Población del Río de la Plata. Para abarcar todo ese problema. Con reproducción de maquetes de barcos, planos y todas esas cosas. Y muchas cosas que pasan en los historiadores, porque van los hechos más importantes, nada más. Esas cosas menudas, que también es historia. Cómo vivía la gente, en qué creía, qué supersticiones tenía, cómo curaban, que si había médicos, curanderos, en qué consistían los curanderos, que los llamaban los saludadores, porque daban la salud. Y las recetas que había en aquella época, aún en España misma. Dice un cuento que el doctor Zapata Goyán contó, que en España, supongamos aquí también en la Argentina se hizo, la trepada de un palo enjabonado. Y entonces el doctor decía, si la trepada al palo enjabonado la hace un alemán, todos los alemanes de abajo claman, aplauden y lanzan vítores para que suba, para que llegue. Si la hace un inglés, probablemente los ingleses con esa flema inglesa apuesten a que llega o que no llega. Si la hace un italiano, tal vez esa trepada también sea acompañada por una banda, por ruido, que el italiano llegue. Pero si la hace un español esa trepada, o en este caso un argentino, o en este caso un santafesino, tal vez lo agarren del pie para tirarlo para abajo. ¿Y usted cree que puede haber pasado algo parecido con el tema del tratamiento de las ruinas de Santa Fe? ¿Algo parecido a qué? A la trepada del palo enjabonado. A la trepada del palo enjabonado. Ah, sí. Bueno, usted contó el episodio, ¿no? Sí. Efectivamente, nosotros somos auténticamente descendientes de España y hemos heredado algunas de esas cosas buenas y de las malas también. Una de esas cosas heredadas es esto. Ese dibujo se representaba el palo jabonado, que en España se llama la cucaña. Subía un español, subía un italiano, todos aplaudían. Un inglés jugaba en diferente, si llega o no llega. Un alemán le ponía en el hombro. Y un español lo agarraba de las piernas. Que no subes tú, que no sube yo. Eso pasa también. En este homenaje que se le va a rendir hoy, aquí en Santa Fe, el pintor Fernández Navarro ha terminado un cuadro suyo. Sí, este es el retrato suyo. Y después parece ser que lo ha escrito en verso para que se ponga en el cuadro. Pero se puede escuchar el verso, se puede conocer. No me acuerdo bien. Lo tenemos un borrador por acá. A ver. Me parece. Es un buen verso para todo el mundo lo dice, profesor, porque me aburro como una ostra en la pose, la inmoviliza. Y me he hecho un gesto muy grave. Yo que no tomo en serio nada, ni la muerte. ¿No usa lente? ¿No usa lente? No necesita lente. No, ¿por qué? Si no soy viejo. Y entonces yo le hago este que veis aquí, por los pinceles de Fernández Navarro perpetuado,
Está en el pudridero sepultado, pero vive en Escuadro todavía. Su empaque adusto y su gesto serio en esta tela que ha quedado a punto no tiene nada que ver con el difunto que bajo tierra está en el cementerio. Pero debo decir que a ese quietismo a que el pintor a diario le esclaviza, lo captó sutilmente su pericia en un cuadro de más fuera del mismo. En nombre de Canal 13 de Santa Fe de la Veracruz, en nombre de todos los santafesinos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque la importancia que tiene toda esta movilización que han hecho con motivo de mis 90 primaveras, que espero tener otras más, es que ya el pueblo va a darse cuenta que si vienen algunos embajadores y vienen presidentes de 2 academias nacionales y se ha movilizado tanta gente y el interés que tomen incluso a mí, ya va a despertar un espíritu distinto en el pueblo. Se van a dar cuenta que eso es una cosa importante y que tienen la responsabilidad de cuidarlo. Muchas gracias, doctor.